Amén. Vamos a ir a su palabra. Vamos a ir a Primera de Reyes. Amén. Ciertamente el Señor está en este lugar. Cada uno sé que se ha dado cita, no con un hermano, no con una hermana, sino con nuestro Padre que está en los cielos. ¿Cierto? La verdad que para nosotras las madres es un día ajetreado, el diario vivir. Muchas veces se nos escasea de repente el tiempo para buscar, como dicen nuestros esposos, para estar a solas con el Eterno, ¿cierto? Pero Dios de repente nos da 10 minutos, 15 minutos, pero 10 más 10 son 20, ¿cierto? Y más 10, ¿cuánto es? Oiga, vamos sumando, se puede. Se puede, siempre con mi esposo compartimos, tenemos 6 hijos y de todas las edades, de todo tipo de problemas, de grado de dificultad, está, pero Dios nos da 10 minutos, como le digo yo, 5 minutos, pero el Señor siempre nos está ayudando y dándonos una salida, ¿cierto? En el día de ayer el Señor me bendecía en nuestro hogar con mi hermana, luego de hacer la escuelita bíblica. Ellas fueron a comprar, fueron a hacer una visita, me parece mucho, por ahí. Nosotros quedamos esperando el pan en casa, amén, para el desayuno. Y mientras tanto escaseaba el pan en casa, el Señor nos bendijo con una palabra, amén, porque para la gloria del Señor en este caminar tenemos a un panadero en la iglesia. Yo recuerdo que tiempo atrás fuimos a Ovalle y allá Él nos enseñó a hacer churrasca. ¿Ah? Aleluya. ¿A él le gusta la churrasca? ¿Conoce la churrasca? Pancito con harina, harina con sal y agua. Listo. Se tira en el tostador o en la estufita, un par de vueltas, listo el pan. ¿Cierto? Y en un momento cuando yo estaba amasando ahí, vi que tenía un poco de harina y el otro lado un poco de aceite y me acordé de la viuda de Sarepta. Oiga, hermosa escritura. Vamos a ir a su palabra, amén. Primera de Reyes, capítulo 17. A lo que vinimos en esta tarde decíamos a oír palabra, a leer, nos hace bien aprovechar de repente esta instancia. Las que son mamitas, las que trabajan, de repente les cuesta más quizás buscar en sus trabajos, pero estos momentos aprovechenlo al máximo. Si usted en un momento quiere salirse del protocolo, si está siendo tomada por el Señor, levante sus manos, hermana Eva, Soledad, dé un gloria a Dios. Si quiere orar, ore, pero aproveche esta instancia. Aprovechemos esta instancia, amén. Seamos hacedores de la palabra, oidores, pero no olvidadizos, amén. Así que le vamos a darle el nombre que es por sobre todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Reyes para nuestra hermana Cristel que se viene reincorporando. Capítulo 17, amén. Dice así. Vamos a leer capítulo 17 del verso 8 en adelante, amén. Dice así: vino luego a él palabra de Jehová diciendo. El título de esto dice Elías y la viuda de Sarepta. Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como dijo Elías, y comió el pan, y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó.
ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a mi memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo: Jehová Dios mío, aún la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él, y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa, y lo dio a su madre, y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios, y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Amén. Demos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. El Señor bendiga esta preciosa palabra que bendecía mi vida. En aquellos tiempos había una escasez en esta tierra. Cuando Jehová, cuando Dios eterno manda a Elías a Sarepta de Sidón, había una sequía. Que Dios había mandado que hubiera sequía en aquella tierra. ¿Por qué? Porque ese pueblo se había corrompido. Recordarles que en ese tiempo gobernaba Acab. Acab, ¿con quién se casó? Con Jezabel, una mujer que adoraba a los dioses Baal, ¿cierto? Una mujer pagana, una mujer que atraía a los hombres sexualmente, también con la sensualidad y la sexualidad. Era una mujer muy atrayente, se pintaba, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó? Que en aquellos años, Jehová envió una sequía a través de Elías. Elías profetizó y le dijo que iba a venir sequía, iba a venir hambre a aquella tierra por la desobediencia. Pero ¿qué pasó? Aquí ya Elías estaba saliendo de una cueva, ¿cierto? Elías estaba en una cueva cuando Jehová le enviaba ¿qué? Para ser alimentado. Le enviaba cuervos, ¿cierto? Le traía carne con pan en la mañana y carne con pan en la tarde. Oiga, yo cuando leía eso, qué hermoso, cuando uno dice a veces ¿qué comeremos? Oiga, si Elías, yo creo que Dios no le enviaba lo peor, le enviaba lo mejor bistec. Y el pueblo de Israel no come cualquier carne, ellos comen vacuno, cerdo no comen, así que no hay israelita, yo creo, que esté enfermo del estómago, amén. Entonces, Jehová envió a Elías a aquel pueblo y le dijo que se fuera donde una mujer viuda. Pero dice la palabra que en ese hogar escaseaba el alimento. Oiga, escaseaba la harina, escaseaba el aceite. Y más ahí mismo en la escritura habla de que a ella se le había muerto su marido, ¿cierto? Se le había muerto su esposo. Y como se dice en el buen chileno, a la viuda le llovía sobre mojado. O sea, una tras otra. ¿A quién no ha vivido así? ¿Quién no ha pasado tribulaciones? Salimos de una y viene otra. Salimos de esa y viene otra. Parece que esto fuera como una bola de nieve y no salimos nunca. Oiga, pero bendito el nombre del Señor Jesucristo, que envió a Elías a un lugar. Oiga, era un profeta de Dios, y en esos lugares había gente acomodada. Jehová lo pudo haber enviado a una casa donde no faltaba nada, pero lo envió donde una casa que estaba faltando el alimento, y más encima la mujer era viuda, o sea, había perdido todo y estaba a cargo de su hijo pequeño. Oiga, bendito, a mí me bendecía esta escritura. Yo decía: Señor, pero ¿por qué lo envió a aquel lugar y no lo envió a otro lugar? Porque allí había necesidad, por hermanos amados. Estaba necesitada aquella mujer, su alma estaba afligida. ¿Quién no se va a afligir si pierde a su esposo o a su esposa? ¿Quién no se va a afligir si pierde al padre o a la madre de sus hijos? Ella estaba pasando una mala situación económica, una mala situación sentimental. Ella lo estaba pasando mal. ¡Aleluya! Oiga, pero tuvo que llegar Elías allí, y en un momento Elías le dice
en el versículo 10 me parece mucho, le digo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Después le dice, y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Oiga, aquella viuda era obediente, y ahí iba, le pidió pan, allá iba, le pidió agua. Sí, agua le pidió primero y le dijo allá, y fue la viuda a buscar el agua, pero cuando ya Elías le pidió pan, ahí entró en un conflicto la viuda, porque ya no le estaba quedando harina. Le quedaba un puñado, así un poco para ella y para su hijo. No alcanzaba para nadie más. Entonces, ¿qué pasó? Le dijo en el versículo 12, para que vayamos leyendo, le dice, y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Era lo último que a ella le quedaba, iglesia amada. ¿Cuántas de ustedes ustedes también han pasado aquello? Pero veámoslo más allá, veámoslo en lo espiritual. ¿Cuántas de ustedes le han dicho, Señor, son mi última fuerza? Señor, hoy día te necesito más que ayer. Señor, me queda un puñado de harina y un poco de aceite en mi vasija. Señor, el aceite está escaseando. Señor, está escaseando la harina. ¿Qué es lo que es la harina? ¿Qué es lo que es el pan? La palabra. Señor, estoy leyendo menos. ¡Aleluya! Señor, me falta más espíritu, mi mi aceite. Señor, ayúdame. ¡Aleluya! Oiga, ¿cuántas de nosotros, mis hermanos, no han gritado, Señor? Oh, Señor, socórreme. ¡Aleluya! Me queda un puñado de harina y mi aceite está escaseando. Oiga, el aceite, la palabra, el Espíritu Santo van los dos juntitos de la mano. ¿Y por qué estaba escaseando aquello? Había llegado la sequía a aquella ciudad, había llegado la escasez de alimentos. Y yo te pregunto, iglesia, ¿por qué está escaseando la harina en tu casa? ¿Por qué está escaseando el aceite en tu casa? ¿Qué dejamos? ¿Qué estamos dejando, iglesia? ¿Qué estamos dejando? ¡Aleluya! ¿Cómo éramos en el principio? ¿Cómo era yo? ¿Cómo era Fabiola en el principio? Le daba el tiempo al Señor. Como yo le decía, 5 más 5 son 10. Seguimos sumando. ¡Gloria a tu nombre! Oiga, ¿por qué estaba escaseando? Porque había llegado la sequía. Mi hermana cantaban una alabanza hermosa que dice, ¿quién es esta? Sí, amén. Oiga, ¿quién es esta? ¿Cuántas de ustedes en sus oraciones no han sentido que descansan en los hombros de su amado? Amén, aleluya, amén. ¿Quién es esta? Y lamentablemente la viuda estaba pasando el desierto, iglesia. Como muchos de nosotros de aquí, todos llegan aquí con una sonrisa. El hermano Patricio llega con una sonrisa, siempre está dispuesto y disponible. Todos ustedes llegan con una sonrisa. Oiga, y bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí cuando la viuda le dijo, vive Jehová tu Dios, esa mujer no conocía al Señor todavía. Pero en los versículos anteriores dice que Dios le había dado la orden a una mujer. Oiga, y aquí vemos el señorío impactante de Dios. ¿No le ha pasado de repente que viene gente que de otro lado que no es convertida y llega a su casa con sacos de papa y harina y usted qué hace aquí? No sé, yo sentí de venir aquí a la casa. No sentiste nada, Dios, si es Dios el soberano en la tierra, en los cielos. Oiga, Dios toma de donde hay para poner donde no hay, iglesia. ¡Aleluya! Oiga, ese es el bendito poder de nuestro Dios que hemos visto, ese Dios que sana a los enfermos, ese Dios que le da vida a los ciegos, que le da vista a los ciegos, el que sana a los enfermos de cáncer. Ese Dios llegó aquí donde una viuda, esa viuda que como dice una alabanza, esa viuda que lloraba porque esperaba que la muerte, como Ismael, ¿cierto? Con su hijo y Agar. Ella esperaba la muerte, pero ¿qué pasó? Se acordó Dios, ¿cierto? Se acordó Dios que había una mujer allá en la ciudad de Sarepta. Era viuda y estaba sola. ¿Y qué pasó hoy día, iglesia? Se acordó Jehová de los cielos de que en esta iglesia hay alguien que está con necesidad. Se acordó. Pudo haber llegado otro en esta hora, pero ¿quién te trajo aquí? ¿Qué te hizo saltar del sillón? ¡Aleluya! ¿Qué te hizo pegar un salto y decir,
harina y el aceite. Dios lo sabe, iglesia amada. Versículo 13. Elías le dijo: no tengas temor, bellas como has dicho, pero hazme a mí primero de ella una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Versículo 14. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Aquí empieza a ascender la fe de la viuda. Yo creo que ella no sabía ni dimensionada, lo que aquel profeta le estaba hablando, pero ella estaba cumpliendo las órdenes. ¿Cierto? Es como cuando en un momento los discípulos le dicen: ¿cómo alimentaremos a toda esta gente? La multiplicación, muchos de ustedes se la saben, muchos de nosotros la hacemos en la mesa de repente, ¿cierto? Dios ya tenía preparado aquello. Como tú has dicho, dice. Porque Jehová había dicho que ya no iba a escasear la harina en su tinaja, ni el aceite. La mujer obediente, porque era una mujer amable. Una mujer amable, como de esas mujeres que usted va a los campos y son cariñosas. Ellas dan todo, hasta lo que no tienen, ¿no? Oiga, las hace, pase, siéntese, pancito amasado, calentito, pero hay una tristeza detrás de esas mujeres, hermanas amadas. Como esta viuda sola, sin marido, con un hijo a cargo, sin alimento, sin plata, sin recursos. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, como muchas veces ustedes han estado así, sola, con sus hijos. Pero ¿quién ha estado ahí? Dios siempre se provee de un hombre, Dios siempre se provee de un Elías para enviar. ¿Cierto? Dios siempre hace eso. A mí me impacta el señorío de Dios en los capítulos anteriores, cuando Él dice que ya había dado una orden a una mujer viuda. Oiga, que lo sustentara. Yo creo que Elías ni dudó, fue para allá. Yo creo que ni pensaba que se iba a encontrar con esta sorpresa. Oiga, y usted se fija que en el versículo 14... Elías le profetiza a la mujer. Hay una profecía ahí. Le dice: porque Jehová Dios de Israel ha dicho así. Oiga, ¿cuántos de ustedes han visto en las iglesias de repente cuando hay un profeta? Pero el don de profecía se hace manifiesto, pero uno que camina con Dios. Elías caminaba con Dios. Oiga, Elías hizo descender fuego del cielo, hermano. Pero ¿qué tenía Elías? Tenía poder, tenía confianza, él conocía con el Dios que caminaba. Oiga, ese hombre no le temblaron los pantalones. Ustedes, yo sé que han leído esos versículos cuando le dice, y se burla de los profetas. Le dice: a lo mejor están durmiendo tus dioses, o a lo mejor hoy día no sé, fueron de compra, fueron de shopping, pero no sabían nada que Jehová había hecho todo aquello para que el poder de Dios fuera manifiesto en aquel lugar. Dígame usted, ¿sería capaz de prender fuego encima del agua? Porque ahí había agua, había de todo. Eso es imposible que prenda. Siquiera nosotros aquí nos cuesta hacer fuego, de repente le echamos cartón, el nylon, de todo, y nos cuesta. Hoy estamos con los fósforos ahí, pero Dios le pasó que una pura lengua de fuego y consumió todo, dice, hasta el agua. Oiga, cuán poderoso es el nombre de nuestro Señor Jesucristo, iglesia. Por eso que el Señor, porque la palabra dice que los sanos no tienen necesidad. ¿A qué vino Jesús? A los enfermos. ¿Cierto? Esta mujer estaba enferma. Como la mujer samaritana, ¿cierto? Se le acercó ahí el Señor sigilosamente, se sentó y también le pidió agua, ¿o no? ¿Cierto? Dame de beber, le dijo. Lo mismo hizo aquí Elías, le dijo: dame agua. ¿No refleja un Cristo también Elías? ¡Aleluya! ¿No lo refleja? ¿Cierto? Muchas veces nuestro caminar a nosotros, ¿qué nos pasa? Camina. Usted cuando sube esa subida, ¿qué llega arriba con sed? Oiga, muchas veces estamos cansados, queremos agua, pero agua espiritual. Oiga, nos cansamos en este caminar por la lucha. Hay muchas cosas que al cristiano lo cansan, hay muchas cosas que a la cristiana la hacen menguar muchas veces. Y en ese caminar clama y dice: dame agua, necesito agua. Yo necesito llenar mi vasija de aceite en esta noche. Yo la necesito llenar.
Oiga, y esta viuda tenía un corazón como muchas de ustedes, mi hermano Patricio, eran amables, tenían eso de ser hospedadora, darlo todo. Oiga, no es fácil de repente para muchas de nosotros, a veces no hay nada, aquí lo hemos vivido. Hay 5 panes, pero llega visita, ¿qué hacemos? La multiplicación. Mi hermana dice, todo entra por la vista, y cuando uno ve hartas cosas ahí, es como que wow, hay harto, pero muchas veces no sabe que de 6 panes hacemos 24 panes y partidos. Gloria a tu nombre. Oiga, pero el Señor atendió aquel llamado de la viuda, Sí, porque amén. esa mujer estaba sola. Hermoso. ¿Cuántas de ustedes no estuvieron mucho tiempo solas? Amén, amén. Yo Aleluya. estuve así, escaseaba todo en mi vida. Quizás, claro, tenía un trabajo, pero escaseaba la harina, escaseaba la palabra, escaseaba el Espíritu Santo, no estaba en mi vida. Estaba llena de espíritu inmundo, de palabras malas, de palabras vanas que salían de mi boca, hasta que apareció uno llamado Cristo. Aleluya. No, se me apareció Elías, se me apareció el Dios de Elías, iglesia. Ese Dios que se le apareció a todas ustedes y le llenó esa vasija de aceite, esa vasija de aceite que son ustedes, vasija, no instrumento, vasija, iglesia, vasija, somos vasijas en las manos del alfarero. Y en esta noche llegó el amado para llenar tu vasija, iglesia. Llegó el amado, has clamado por aceite, en esta noche hay aceite. Has clamado por pan, en esta noche hay pan. Oh, viuda de Sarepta, ha llegado tu Elías en esta noche. Ha llegado a este lugar. No ha llegado Elías, ha llegado el Dios de Elías, iglesia. Ha llegado a limpiar tu caminar, ha llegado a limpiar tus pensamientos. Ha llegado, hermana Eva, a quitar esa soledad que hay en tu vida. Ha llegado el amado, ese amado que se pasea por este lugar, iglesia amada. Ha llegado. Gloria a tu nombre, Señor. Oh, que la presencia del Espíritu Santo descienda en esta noche, en este lugar. Aleluya. Oiga, ¿sabe que me impacta aquello que le dice la viuda a Elías? Tan solo tengo un puñado de harina. Era como la última fuerza. ¿Sabe que en adelante mientras oraba al Señor aquí? Y siempre cuando yo me toca compartir, Dios hace dormir a mis hijos y yo me arranco porque no tengo a veces más tiempo, lo anhelaría. Pero Dios ahí siempre se la arregla. Sabe que en un momento se me vino la imagen de Pedro ahogándose en el mar. Cuando Dios le dice camina, y Pedro va bien caminando hasta que de repente se hunde. Y dice, no era Pedro, esa era la hermana Karen, ese éramos nosotros. Y que solamente vio Cristo, que vio Cristo, un brazo hacia arriba, diciendo, Señor, socórreme, ayúdame. Mi vasija se está vaciando. Ayúdame, Señor, dame de tu aceite, ayúdame. Eres precioso, Señor. ¿Y qué hizo el Señor misericordioso? Lo asió, lo tomó. Pedro le dijo, levántate. Pedro, ¿por qué teméis? Oiga, ¿por qué temen? ¿A qué le temen? ¿A qué le temen? Hay una alabanza que dice, teniendo un Dios tan grande. Oiga, si nuestro Dios no es pequeño, nuestro Dios es grande, poderoso. Oiga, si Él nos ciñe de poder y gloria, el que te tomó ya no te va a dejar. Es imposible volver atrás. No, ya no. Antes nos ceñíamos, íbamos para donde queríamos, pero hoy día hay otro que nos ciñe. Hay otro. Nuestra vestimenta es para agradarle a Él. Todo nuestro ser. Le traemos una ofrenda en esta tarde al Señor. Señor, estaré bien así como voy. Señor, en otro tiempo me vestía quizás para atraer hombres, pero hoy día quiero atraer tu presencia. Quiero atraer tu espíritu. Quiero atraer tu presencia a este lugar. ¿Sabe qué atrae al Señor? Un corazón sensible, un corazón sencillo, un corazón que está pasando la sequedad más grande, pero es sincero con Él. Oiga, eso atrae al Señor. Una sinceridad.
cuando nuestro corazón agoniza, cuando llegan las tribulaciones, cuando llegan las angustias a nuestra vida. ¿Sabe qué? Cuando más cerca de Dios estamos, cuando más queremos estar ahí, como dice su palabra, el que habita el abrigo del Altísimo. Ahí queremos estar en ese abrigo. Hoy no quiero moverme de aquí, Señor, no quiero. Abrígame, abrígame, Señor. Gloria a Dios. Oiga, bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a tu nombre, Señor. Versículo Aleluya. 14, ahí Elías soltó una profecía sobre aquella viuda. Le dijo que no iba a escasear la harina, no le iba a faltar el aceite. Amén. Gloria a Dios. Como yo les decía, la harina, el pan simboliza la palabra, el Aleluya. aceite, el Espíritu Santo. Y estas dos cosas, el pan y la harina, son esenciales en nuestra alimentación, ¿cierto? Como naturaleza humana. Pero lo espiritual también es lo esencial. El pan, el aceite, son cosas esenciales. Si no lo tenemos, desmayamos. Si no tenemos esto en nuestra vida, hermana Marcela, vamos a deslizarnos. Aleluya. Por eso es importante su pancito calentito cada día. Oiga, qué rico es degustar ese pancito recién salido del horno con mantequilla, dicen mucho, ¿cierto? Pero este es un pancito que hay aquí, un pancito verdadero y sincero, sin ningún ingrediente, sin mermelada, sin manjar, y que nos hace bien. O le cae mal al estómago la palabra. Gracias a Dios. No, ¿cierto? Gloria a Dios. Oiga, si usted escucha la palabra y nos alienta, nos alienta. La palabra es la que vivifica. ¿A qué vivifica? A su Espíritu Santo. ¿Y dónde mora el Espíritu Santo? Mora en cada uno de nosotros. No se distraiga, iglesia amada. Dios. Amén. Por eso en esta tarde, iglesia de Cañete, es tan importante que el pan, que el aceite esté en nuestras vidas. Gracias, mi ¿Cómo Señor. está el aceite, iglesia? ¿Cómo está el aceite? Bendito Dios. Oiga, el aceite se consume rápido, lo que más se consume en la casa, ¿o no? Porque para todo se ocupa aceite. Así nosotros también en lo espiritual necesitamos llenar con la palabra, y ahí la vasija se va llenando, va subiendo el aceite, ¿cierto? Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Oiga, ¿y qué pasó más adelante? Vamos a seguir leyendo. Tú eres, Señor. Ella fue, dice, y preparó lo que Elías le había dicho. Comió Elías, comió la viuda y comió la casa también de ella. Me imagino que en esa casa igual había más gente viviendo. Miren la bondad del Señor. Si de repente, no sé, la bendición de Dios alcanza para todos, ¿cierto? Puede Dios bendecir a mi hermana Carolina y la bendición alcanza para toda una casa, no tan solo para ella. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios como que se multiplica. Oh, aleluya. Y esto es lo que empezó a pasar acá. Yo creo que la viuda empezó como a creer, a aumentar su fe. Decía, no sé qué Dios es pero está haciendo milagros. La tinaja comenzó a subir la harina, el aceite no escasea. Como que estoy creyendo al Dios de Elías. Porque esa mujer era una mujer gentil, porque en esos lugares había muchos dioses ajenos. Entonces tenía que llegar Elías ahí. Porque Elías era un profeta que le decía las cosas a Acab, no tuvo miedo, pero después, ¿qué pasó? Huyó de una mujer. Le tuvo miedo a Jezabel. Pero ¿saben por qué le tuvo miedo a Jezabel? Porque Elías sabía lo que aquella mujer portaba. Porque sabe que Elías era un hombre sujeto a pasiones. No dice la escritura que Elías era casado, quizás era soltero. Yo no he leído aquello. Pero ¿por qué le tuvo miedo a Jezabel? Si el Dios tan grande que él tuvo hizo descender fuego, mató a cuántos profetas Elías y huyó de una mujer. Aleluya. Oiga, hay miedos que solamente el Señor conoce. Hay miedos de los cuales debemos huir. No es malo huir. Elías huyó a una cueva, pero Dios estaba ahí con él. Porque si no hubiese sido voluntad de Dios que Elías se vaya a esa cueva, Dios nunca lo hubiese sustentado. Por eso, iglesia, es mejor huir de repente de los miedos que te hacen daño. Es mejor huir, hermano Camilo. Es mejor huir. Oiga, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Más abajo nos damos cuenta de que obra un milagro en esa casa. Oiga, si así como a la viuda, como les decía yo, le llovía sobre mojado, una tras otra, después empezó a ver lo contrario la viuda. Las profecías de Dios se empezaron a cumplir. Después vino un milagro. ¿Cuál fue el milagro? Vamos leyendo.
Después dice que aconteció que cayó el enfermo, el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento. Se enfermó el hijo de la viuda. Oiga, y cuando se enferma un hijo de nosotros nos angustiamos, queremos que se sane. ¿Por qué? Porque nos duele verlo así. Oiga, nos angustiamos, yo lo he vivido. A veces se enferma uno de nuestros hijos y se enferman todos. Y dice que la enfermedad fue tan grave que aquel muchacho murió, ¿cierto? Dice que no quedó en el aliento, o sea, murió. Entonces ahí la viuda comienza como a sacar lo que había en su corazón, ¿cierto? Le dice, ¿qué tienes? ¿Qué tengo contigo, varón de Dios? Le dijo, has venido a mí a traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo. Ahí empezó el reclamo. Ahí empezó el reclamo de la viuda al profeta, porque no le había reclamado nada. No le reclamó que le estuviera pidiendo pan, en lo último que le quedaba, no le dijo nada. Pero ya cuando se fue, vio que su hijo murió, ahí empezó el reclamo. Porque yo, como les decía, a veces se nos enferman los hijos y eso pasa. Oiga, si nuestros hijos son la herencia más hermosa que Dios nos pudo haber dado. Bueno, de repente los hijos llegan en el momento que uno menos quiere, pero son una bendición hermosa. Son bendiciones, son herencias, son saetas en manos del valiente, dice la palabra. Entonces la viuda le comenzó a reclamar a Elías y le dice que su hijo que no quedó en el aliento. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Has venido para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo. Y Elías confiado, porque Elías conocía a su Dios, como yo le decía, el confiado. Oiga, ¿quién puede tener esa confianza de nosotros acá? Oiga, y ver un niño enfermo y decirle, dámelo acá. Como lo dijo Elías. Elías le dice así. Sí, amén. Dame acá a tu hijo, le dice. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo, Jehová Dios mío, aún la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido haciéndole morir a su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Oiga, qué seguridad la de Elías, ¿ah? Oiga, por eso si en usted está la palabra, si la palabra de Dios mora en usted, nunca titubee en orar por alguien. Santo Dios, amén. No, porque los enfermos son sanados en el nombre de Jesús, iglesia. Aleluya. La palabra estaba en estos tiempos también. Quizás no se le había manifestado, pero Dios caminaba con Elías. Por eso que Elías tenía esa seguridad de que el Dios que a él le servía iba a resucitar a aquel muchacho, como lo hizo con Lázaro. ¿Cierto? En aquel entonces también las hermanas de Lázaro le reclamaron a Jesús igual que a Elías. Por eso Elías es un tipo de Cristo también, porque hubo hartos reclamos en contra de Elías. Entonces, ¿qué pasó en aquel entonces? La viuda le reclamó y Elías, en esa seguridad tremenda, oró por el muchacho. ¿Y qué pasó? Murió el muchacho, parece, ¿o no? ¿O vivió? Vivió, ¿cierto? Lo mismo pasó con Lázaro. Cuando las hermanas de Lázaro le decían, maestro, si hubieras llegado unas horitas antes, nuestro hermano no hubiese muerto. Oiga, y mi Cristo bendito, que tiene todo en su mano poderosa, le dice que corran esa piedra y ya y lo nombra hasta por su nombre. Sí, amén. ¿Cómo le dice? Camilo, ¿o no? O era Lázaro, o Bruno, o Emily. Sal fuera, le dijeron. Oiga, y salió Lázaro, pero hay, oiga, un escándalo más o menos. Ver resucitar a un muerto. Yo creo que quedaríamos todos espantados. Y había mucha gente en aquel lugar. Imagínese la viuda como quedó de espantada en aquel momento cuando vio a su hijo morir y después lo vio resucitar. Oiga, ¿y qué le dice la viuda después? En un momento, en el versículo 22, dice, y Jehová oyó la voz. ¿De quién? De Elías. ¿Usted piensa que Dios oye su voz? ¿Usted piensa que Dios oye sus oraciones, iglesia? Oiga, tenga esa seguridad que Dios oye sus oraciones, iglesia. Tenga esa seguridad que el Dios que servimos no es un Dios muerto. ¿Ah? Aunque el diablo quiso decir que Dios había muerto, Dios vive. Dios vive, iglesia, porque siempre lo digo, porque Él vive, usted y yo vivimos. No vivimos porque queremos en esta vida.
En otro tiempo yo decía, ay, tengo vida. No tenía vida, yo estaba muerta en delito y en pecado. Era desagradable ante la presencia de Dios. No agradaba yo a nuestro Dios, a ese Dios tan bondadoso que tuvo misericordia de nuestras vidas. Amén, amén. Oigan, dice Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Después Elías, me imagino que bajó de aquel aposento, le llamaban, porque había un segundo piso, y se lo pasó a su mamá, ¿cierto? Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre y le dijo Elías, mira, tu hijo vive. Hay una escritura que repite siempre mi pastor, ¿cierto? Vive, vive, tu hijo vive. Medítela, tu hijo vive. Tu hijo piensa que son para perdición. Tu hijo vive, tu hija vive. Tu hijo no morirá, no quedarán tendidos en el camino. Nosotros pudimos haber quedado en el camino, pero ellos, Dios los va a hacer vivir. Una vasija más en las manos del alfarero van a ser llenados con su Espíritu Santo. Y sus ojos lo van a ver, hermana Soledad, pero no te canses. No te canses. Siga perseverando. Amén. Hermana Marcela, tu hijo vive. Estás lejos de casa, pero tus hijos viven. También esas vasijas van a ser llenadas por el Espíritu Santo. Porque el Dios que tú sirves es el mismo Dios que servía a Elías. ¡Aleluya! Cambiemos el nombre aquí entonces. Y Jehová oyó la voz de Cristo. Oiga, qué lindo suena. Y Jehová oyó la voz de Marcela. Y Jehová oyó la voz de Karen. Oiga, ponga su nombre ahí. Si el mismo Dios que servía a Elías es el mismo Dios que camina con usted, iglesia. Oiga, Dios tiene poder. Dios tiene poder para traer a los suyos. Hermana Marcela, ¿usted piensa que su caminar es en vano? No. La palabra vive. Cristo es la palabra, Cristo vive. ¡Aleluya! Cristo es el que ordena los pasos de nosotros. No es un hombre, no es una mujer. Oiga, que bendito, tu hijo vive, le dijo. Oiga, ponga eso ahí, tu hijo vive, tu madre vive, tu primo vive. Ellos van a ser llenados también, iglesia, nuestra familia va a alcanzar misericordia. Amén. Oiga, y de repente pasa que por haber un loco en la familia que sea cristiano o canuto, como quieran llamarnos, por un loco, por una loca, puede creer toda esa casa. Así pasó con esta viuda que pasaba sequía, hambre, pero llegó la bendición a la casa de la viuda, una bendición material espiritual. Oiga, puede hacerlo con mi hermana Cristel, por una loca que se vuelva loca por Cristo, puede llegar a Santiago y revolucionar aquel lugar. Por una loca llamada Karen, puede usted dar la vuelta en una población entera. Porque así pasó aquí por un loco llamado Elías. Elías no le creyó a los Baales, le creyó a Jehová. Y él fue arrebatado, ¿o no? ¿Por qué? Porque caminó con Dios. ¿Cierto? Porque muchas veces nosotros bromeamos con el manto. Cuando Elías ahí tiró el manto, ¿cierto? Oiga, qué felicidad de Elías, que pudo haber visto a ese Dios que le dijo en el nombre de Jehová. Y en aquel momento que era levantado en ese carro de fuego, lo estaba viendo allí. Oiga, qué felicidad. Si nosotros a veces nos imaginamos un poquito más arriba de la nube y quiero ver el rostro del Señor y ni siquiera nos imaginamos cómo es. ¿Usted alguna vez ha podido mirar el sol? Yo siempre me digo eso. Oiga, uno queda pegado mirando el sol un momento así, como que después ve y no queda ciega. Oiga, dice que así es el rostro del Señor, no le podemos ver. Oiga, si de repente un puro destello del Señor y usted salta como que si tuviera bracita en los pies. Oiga, de repente cae un puro destello sobre su vida, hermana, y salta como becerro en la manada. Oiga, qué bendito es el nombre y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué pasó en el versículo 24, iglesia? Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. ¡Aleluya! Oiga, que los nuestros digan aquello. Ahora conozco que el Dios que tú sirves, aleluya, ahora conozco que tú eres varona de Dios. Ahora conozco que tú eres varona de Dios.
Oiga, quizás la viuda tenía un poco de duda todavía con el profeta. Pero tuvo que hacer un milagro. Para creer, porque dijo, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Así como también en nosotros la palabra de Dios es verdad en nuestra boca, ¿cierto? ¿Cuántas veces ustedes han tenido a un familiar enfermo o han orado a través del teléfono, ahí en sus oraciones han orado y después han dicho, oye, tu familiar se sanó? Oh, amén. Amén. ¿Por qué? Porque la palabra que está en su boca es verdad. Esta palabra es verdad. La verdad es Cristo, iglesia. Nunca se olvide de aquello, amén. Y nunca se olvide de que hoy día apareció ese buen Señor y Redentor del que habla Job, que vino a llenar su vasija de aceite. Amén. Las que llegaron con un puñado de harina, las que llegaron con poco aceite, hermana Marcela, en esta noche tómese como la viuda de Sarepta. Crea solamente, crea esa profecía que le soltó Elías y le dijo, no va a escasear. No va a escasear tanto en lo material como en lo espiritual. Llénese de la palabra día a día. Llene su vasija de aceite del Espíritu Santo. Oiga, si nuestro Dios es bueno, Él llega a tiempo. Él llega a tiempo y en esta hora, en el nombre del Señor Jesucristo, reciban fuerza todas ustedes. Nuestro hermano Patricio, sabe que hoy día yo me regocijaba porque yo fui al colegio hoy día de Nara. Estuve hablando con el director y ¿sabe qué? Me hablaba de Bruno. Gloria a tu nombre. ¿Sabe qué? Yo le decía a la hermana, yo sé cómo nuestros niños son, pero en un momento él habló de liderazgo y dijo el Bruno, va a ser un buen líder. Amén, dije yo, Señor. Amén. Amén. ¿Quién lo ve el día de mañana como un líder de jóvenes? ¡Aleluya! ¿Quién no lo ve así, hijo? Te ves pequeño ahora, pero en las manos del Señor vas a ser una vasija de honra, hijo. Amén, amén, amén. Yo sé que tú quieres cambiar, pero te cuesta, papito. Pero no va a escasear el aceite en ti, hijo. Ya, no va a escasear. Yo siempre los miro a los dos, al Johnny y al Bruno. Son mi evangelista, le digo. Muchos le pueden decir, son los niños desordenados, no. Son mi evangelista. Son mis evangelistas. Si ustedes supieran lo que yo siento cuando ellos me abrazan, dos varoncitos, ¿cuánto? 8 y 9 años. Oiga, que en otro tiempo al Johnny, ¿cómo lo miraban? Mire el niño que se ha convertido hoy. Sí, amén, amén. Muchas veces cuando la hermana Marcela, sus fuerzas decaían, ¿quién la invitaba a la iglesia? Aleluya. Dígame si no mora la palabra en la boca de los niños. Amén. Mora. Oiga, mora la palabra. Y yo me tomo de aquello, iglesia, que eso que soltó aquel varón también es un hombre que sirve al Señor. Va a ser un buen líder. Amén. Va a ser un buen líder, va a ser un lindo líder. Y yo sé que el día de mañana voy a verlo a ellos dos predicando en la calle y en estos altares también. Sí, amén. Voy a verlo. Yo siempre hay cosas que le pido al Señor y le digo, antes que mis ojos se cierren, yo quiero ver a mis niños, a todos. No hablo de mis hijas ni de mi hijo, a todos. Quiero verlos llenos de ese fuego que habló un día el Señor en la otra iglesia pequeña. Oiga, y están en una edad que van a ser alcanzados por las llamas del Espíritu Santo. En otro tiempo quizás nosotros nos estábamos quemando los pies en las llamas del infierno. Oiga, pero Dios nos nació y nos tomó. Y que en esta noche nuestros hijos sean quemados, pero con las llamas del Espíritu Santo. Que ellos sientan la presencia en su vida, en sus corazones. Y anhelen esto, se enamoren de Dios. Sí, amén, amén. Porque detrás de nosotros vienen ellos, después vienen ellos. Viene nuestro hermano Camilo, que él no se pierde culto, no se pierde escuela bíblica. Ahí está. Sí, es verdad. Oiga, eso es maravilloso, es precioso. Viene otra generación, iglesia. Como siempre nosotros decimos, lo que más hoy día en los hospitales son los abortos. Y dicen más encima, un hijo no deseado. Oigan, ¿qué mente cae eso? Son errores, le llaman. Para mí un niño nunca va a ser un error. Amén, Señor, amén. Oigan, si los niños son una bendición, una herencia, siempre lo recalco, una herencia hermosa. Y de esta iglesia van a salir adoradores.
porque muchos le llaman salmista hoy en día, a los salmistas, como dice mi esposo, el coro llama de fuego y todo, pero yo quiero adoradores. Eso busca el Señor, iglesia. Sí, amén. El Señor no anda buscando una voz linda, una voz linda. Pueden haber muchas voces lindas, pero que no le buscan. No le buscan en espíritu y en verdad. Muchos mienten cuando cantan. Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, que sean verdaderos, sinceros con el Señor. Eso busca el Señor hoy en día. A veces la hermana dice que yo no tengo linda voz, no canto lindo, pero tu corazón que sea sincero delante del Señor. Eso es lo que busca el Señor. Y siempre le recalcamos eso a nuestra hija mayor, siempre. Que sea una adoradora, que la adore. Que se enamoren del Señor. Que marquen en su colegio. Yo medito y digo, Señor, ¿por qué no me permitiste sacar a Nara del colegio? Y hay un propósito quizás ahí. ¿Por qué Emily sigue ahí? ¿Por qué Bruno sigue ahí? Yo sé que ellos algo van a hacer en aquel lugar. Algo van a hacer ahí. Se puede encender una llama. Estos días hemos conversado en el colegio, igual que todo parte por los niños. Oiga, los niños, está pasando muchas cosas con los niños, con los juegos, con lo que están viendo en YouTube. El diablo de una u otra manera está atrayendo mucho a los niños en cuanto a la sexualidad, en cuanto a los juegos, en cuanto a los videos de terror. Oiga, hay una cadena de demonios que se desencadenó en los colegios, iglesia, de violencia. Oiga, yo cuando veo a todos estos niños acá, yo digo, Señor, guárdalo en tu mano, guárdalo como un puñado, aprieta tu mano, Señor, con ellos. No los sueltes, no los dejes caer. Oiga, que el Señor nos ayude a ser ejemplo para nuestros niños, a ser ejemplo no tan solo para nuestros hijos, ayudar, ser ayudadores, darle amor a nuestros niños, porque no hay fruto más grande que ese, ¿cierto? Es el primer fruto, el amor, el amor, el amor, el amor. Amén, iglesia. Voy a invitarle que se coloque en pie. Vamos a orar. Amén. Le damos las gracias al Señor, le vamos a dar las gracias al Señor por su palabra. Amén.